Buenos días. En una lección anterior, que podéis consultar si os apetece, hicimos una semblanza de Maquiavelo, un acercamiento a su vida, a su manera de entender la vida, el mundo. Bien, hoy vamos a hablar de su gran libro, El Príncipe. Posiblemente El Príncipe sea el libro, el librito, porque es un libro breve, más leído, comentado, admirado y vituperado de la historia del pensamiento político. Es para muchos el libro que funda la ciencia política moderna, para otros marca el nacimiento de la razón de Estado y para otros muchos, en fin, es un libro inmoral y maldito. No entraré ahora a discutir estas interpretaciones, solo diré que Maquiavelo no escribió El Príncipe con la pretensión de renovar la ciencia política o de convertir la razón de Estado en su esencia o de molestar a los humanistas moralizantes. Ninguna de estas interpretaciones nos aclara por qué Maquiavelo escribió El Príncipe. Y esta es una pregunta fundamental porque los grandes libros del pensamiento político se escribieron con una intención práctica, con una intención política. No son libros escritos solo para comprender el mundo, sino para intervenir en él, como diría el otro, para transformarlo. Pues bien, ¿cuál era la intención del príncipe? ¿Por qué lo escribió Maquiavelo? No se diga que lo hizo para ganarse el favor de los Medici, por más que quisiera tenerlo, porque para ello podría, más aún debería haber escrito otro libro, más obsecuente con la casa Medici. La verdadera intención de Maquiavelo, la auténtica verdad del libro, es otra y está claramente expresada en el último capítulo, el capítulo 26, que contiene la célebre exhortación final, la que Quiné hace ya mucho tiempo llamó la Marsellesa del siglo XVI. Sin esta exhortación, el príncipe no tendría mucho sentido. Con ella, como ha mostrado Biroli y antes que el Gramsci y Chabot, tiene pleno sentido. Sería la conclusión final de un gran discurso oratorio, de una oratio, en la que Maquiavelo va preparando el terreno, subiendo peldaño a peldaño, hasta alcanzar la cima. Y es en esa cima del discurso, la exhortación, donde todo cobra sentido práctico y político, donde se aclara la intención del autor y la verdad del libro. Por ahí empezaremos nosotros, nuestra explicación del príncipe, esto es, por el final. Pero antes, como paso previo, tenemos que contextualizar. ¿Cómo era la Italia de 1513, fecha en la que Maquiavelo escribe El Príncipe? En 1513, los Medici han vuelto al poder en Florencia, pero Italia sigue tan fragmentada como un siglo atrás. Sigue siendo un apretado mosaico de pequeños principados, algunas pequeñas ciudades semi-independientes y los 5 grandes estados-región en permanente reajuste mutuo. Las repúblicas de Venecia y Florencia, el ducado de Milán, el reino de Nápoles y el estado papal. Sin embargo, ahora hay un nuevo y decisivo factor: la presencia de los grandes estados modernos, Inglaterra y sobre todo Francia y España, que han emergido con el cambio de siglo. En este nuevo escenario, Italia será el tablero en el que se jugará la gran partida geopolítica por la hegemonía europea entre esos grandes estados del Renacimiento. Y Maquiavelo se da perfecta cuenta de que Italia debe constituirse en un Estado unificado, es decir, en un moderno Estado nacional, si no quiere sucumbir a la dominación extranjera, como así ya venía ocurriendo para su desesperación. Si nos acercamos un poco más a ese contexto histórico, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Carlos VIII, rey de Francia, arrebata Pisa a Florencia en 1494, aprovechando su paso por Italia para reclamar el trono de Nápoles. Por cierto, el rey francés se pasea por Italia como Pedro por su casa. El reino de Nápoles finalmente pasaría a manos españolas gracias a la enorme pericia militar de nuestro Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. César Borgia avanza en la Romaña a principios del XVI y llegó a ser amenaza para Florencia, pero solo gracias al apoyo del nuevo rey francés, Luis XII, quien acababa de arrebatar Milán a Lodovico Sforza, il Moro. En 1511, el Papa Julio II forja la Liga Santa con España y contra Francia,
uno de cuyos resultados es la caída de la República Florentina dictada por la Liga en su dieta de Mantua un año antes de que Maquiavelo escribiera El Príncipe. Durante el siglo XVI, en resumidas cuentas, nada pasa en Italia sin la intervención de alguna potencia europea. Italia es un juguete en manos de estas nuevas monarquías del Renacimiento que son militar y demográficamente mucho más fuertes que cualquiera de las ciudades o principados italianos por separado. Y así seguirá siendo efectivamente hasta la unificación italiana en el Risorgimento, ya en la segunda mitad del siglo XIX. La historia le daría la razón a Maquiavelo, pero con 3 siglos de retraso. Bien, es en ese clima agónico de vulnerabilidad y fragmentación política, no lo olvidemos, en el que Maquiavelo escribe la apasionada exhortación final. En ella pide la redención del pueblo italiano, su liberación de tanta humillación y del sometimiento a aquellas fuerzas extrañas, foráneas, bárbaras. Porque Italia, la Italia sometida, es la Italia del Renacimiento, de la gran renovación del pensamiento y de la cultura. Y está siendo sometida a unas potencias extranjeras que Maquiavelo lógicamente ve como potencias bárbaras, España y Francia. Pues bien, en la exhortación late, y late de verdad, con pasión, un corazón republicano, porque es la libertad de Italia lo que está en juego. La libertas en el sentido antiguo de la libertad de la opresión, de la libertad como no dominación. Pero esa emancipación del pueblo italiano exige, y lo exige con urgencia, que aparezca un gran líder, un príncipe nuevo, con voluntad y capacidad de promulgar nuevas leyes y establecer nuevas instituciones. Italia, si quiere salvar su libertad y recuperar la dignidad perdida, necesita un príncipe nuevo que funde un nuevo Estado, es decir, el nuevo Estado unificado italiano. La cuestión de la innovación política es una de las grandes cuestiones del Príncipe. Es tan importante que el adjetivo nuevo, en singular o en plural, en masculino o femenino, aparece 60 veces para designar ya sea al uomo nuevo, al príncipe o principato nuevo, al nuevo Stato, a la nuova milizia o a las nuove leggi e nuovi ordini, es decir, a las nuevas leyes y nuevos ordenamientos o instituciones. Y esa cuestión de la innovación va ligada a otra no menos esencial, la del liderazgo político. Ambas cuestiones, liderazgo e innovación, se funden justamente en la idea del príncipe nuevo. Príncipe por liderazgo, nuevo por innovador. Entender el príncipe, para empezar, es entender la centralidad del liderazgo y la innovación. Pues bien, es tan urgente ese príncipe nuevo, ese gran líder innovador, que Maquiavelo cree, o quiere creer, o necesita creer, que la misma fortuna está de parte de Italia en ese preciso momento. Por eso empieza su exhortación diciendo que, cito, la situación está tan a favor de un príncipe nuevo que difícilmente cabe encontrar época más idónea al respecto. Fin de la cita. Entre otras razones porque el pueblo espera, cito, a quien pueda sanarle sus heridas. Porque toda Italia ruega a Dios para que, cito, le envíe a alguien que la redima, ¿de qué? De las crueldades y los ultrajes de españoles y franceses en la Lombardía, en el Reino de Nápoles, en la Toscana. A todos apesta esta bárbara dominación, escribe. Es tanta la urgencia que Maquiavelo no duda en recurrir al lenguaje bíblico y meter a la misma divinidad en el discurso. Maquiavelo aquí, por necesidad oratoria y política, recurre al mito, como luego subrayará Gramsci. Y cree o quiere creer o necesita creer que con el nombramiento de Giovanni de Medici como nuevo papa en marzo de 1513, el mismo año en el que escribe El Príncipe, la misma providencia está actuando en favor de Italia. Le parece que el mismo Dios ha enviado a un nuevo profeta, un Mesías redentor. La oportunidad, piensa, está ahí, no solo para la redención de Italia, sino para la gloria de su príncipe nuevo. No se debe, en suma, dejar pasar esta ocasión a fin de que Italia, luego de tanto tiempo, vea a su redentor. Y bajo su enseña, sigue diciendo, esta patria resulte ennoblecida.
Retened esta cuestión de la ocasión, porque como veremos enseguida, es fundamental. Bien, prosigo. El siguiente paso de la exhortación es el militar. En efecto, el nuevo líder tiene que proveerse de un ejército propio y así, dice, con la virtud italiana, poder defenderse de los extranjeros. Fin de la cita. El nuevo príncipe tiene que convertirse en el profeta armado que tanto ensalza Maquiavelo en el capítulo 6 del Príncipe, y no ser como Savonarola, un profeta desarmado. Tan importante es el arte de la guerra para Maquiavelo que le dedica el capítulo 14 del libro y luego, en 1520, le dedicará un libro aparte, un libro entero, del arte de la guerra. Pero ya en ese capítulo del Príncipe dice: un príncipe no debe tener otro objetivo, ni más pensamiento, ni tomar otro arte como propio, aparte de la guerra, sus modalidades y dirección, pues es la única arte que concierne al que manda. Y dice más: un príncipe desarmado es digno de desprecio. Si quiere ser estimado, y luego veremos lo importante que es esto de la estima, habrá de dominar el arte de la guerra, estar militarmente adiestrado y ser capaz de dirigir a sus ejércitos. Ahora bien, el profeta armado no será un príncipe cualquiera, un príncipe guerrero más, sino un príncipe civil, aliado con y respaldado por su pueblo, un pueblo que, como todo pueblo, en el pensar de Maquiavelo, no aspira a dominar, sino a ser sencillamente libre, es decir, a no ser dominado, ni por los nobles en el interior, ni por las bárbaras potencias extranjeras. La idea del principado civil que subyace en la exhortación la desarrolla Maquiavelo en el capítulo 9 y es una idea fundamental para la arquitectura de su discurso. Un príncipe sin pueblo está a merced de las facciones nobiliarias. Un pueblo sin príncipe será sometido por esa misma nobleza que sí aspira al dominio. Y al príncipe nuevo que enarbole esa bandera de la libertad, al profeta armado fundador de un nuevo Estado, le espera la gloria y el reconocimiento de toda la patria italiana a su virtud. Porque efectivamente se necesita mucha virtud para llevar a cabo esa empresa gigantesca de emancipación nacional y se necesita mucha virtud también para conseguir el poder, mucho más para un príncipe nuevo, es decir, no hereditario, y una vez en el poder, para mantener el estato y conservarlo. Bien, hasta aquí la exhortación. En ella aparecen las ideas fundamentales que dan sentido al libro: liderazgo, innovación política, principado civil, profeta armado y, por supuesto, virtud. Y todo ello puesto al servicio de un gran proyecto de emancipación y redención nacional. Esto es fundamental. La virtud es el otro gran concepto, junto con los de innovación política y liderazgo, que articula el inmortal librito de Maquiavelo. No en vano aparece las mismas 60 veces que el adjetivo nuevo. Notable casualidad. La virtud en Maquiavelo es un término polisémico, lo vamos a ver, pero siempre se despliega en un mundo rodeado de riesgo e incertidumbre, donde la fortuna juega un papel decisivo. La dualidad virtud-fortuna es central para el pensamiento republicano y no lo es menos para Maquiavelo. Maquiavelo reconoce, y aquí no nos descubre nada nuevo, que la fortuna tiene jurisdicción sobre los asuntos humanos, que el azar determina nuestra vida. Lo interesante no es eso, lo interesante es que reconoce esa jurisdicción, pero solo a medias. El gobierno de la otra mitad dice, o casi, lo deja para nosotros. Esto escribe en el capítulo 25, el penúltimo, dedicado a esta dualidad virtud-fortuna. Aquí pone su célebre ejemplo de los malecones y diques que una ciudad, si es prudente, puede construir en los tiempos de calma ante la previsible crecida del río en el invierno para evitar la muy probable inundación. Y dice: algo similar pasa con la fortuna. Esta muestra su potencia cuando no hay virtud organizada que se le oponga, y por tanto vuelve sus ímpetus hacia donde sabe que no se hicieron ni malecones ni diques para contenerla. Fin de la cita. La prudencia, la previsión, es pues una acepción fundamental de la virtud en Maquiavelo.
el individuo, la ciudad, el Estado, el príncipe, tienen que organizarse para hacer frente a los caprichos de la fortuna. El futuro es incierto, sí, pero el hombre prudente puede minimizar los riesgos. Pues bien, uno de esos malecones es el malecón militar. Que el profeta sea profeta armado, que el príncipe sea príncipe guerrero, que domine el arte de la guerra, no es cuestión de militarismo, sino de prudencia y de virtud. Lo imprudente, lo carente de virtud en el príncipe, sería descuidar el aspecto militar de su gobierno. Es como no construir diques ni malecones ante la eventualidad del ataque enemigo y dejar que la fortuna nos golpee con armas prestadas. Sin embargo, aparte de la prudencia, la virtud en Maquiavelo contiene otro elemento fundamental: el saber reconocer y aprovechar las ocasiones propicias que la fortuna tiene a bien presentarnos de vez en cuando. A esto los griegos lo llamaban el kairos. El kairos es, por así decirlo, la ventana de oportunidad que la fortuna abre en el dominio de la necesidad. Porque la fortuna no solo golpea caprichosamente, también brinda oportunidades. Y ya es cosa nuestra, de nuestra virtud, saber reconocerlas y aprovecharlas. Cuando Maquiavelo habla de Ciro y de los grandes fundadores de reinos, aclara que la fortuna no hizo sino brindarles la ocasión, y especifica en el capítulo 6: sin dicha ocasión se habría perdido la virtud de su ánimo, y sin dicha virtud la ocasión se habría dado en vano. Por eso, en la exhortación final, insiste en que hay una gran ocasión para Italia con la llegada al papado del Medici, y que no se puede desaprovechar ocasión tan propicia para la redención de Italia. El kairos, cree Maquiavelo, está de su parte. O eso quiere creer, o eso necesita creer. Pero aquí no acaba la cosa, porque la relación entre virtud y fortuna es más compleja aún. Y es que ocurre que las cosas del mundo son tan mudables que no hay regla prudencial fija. Los terrenos en los que nos movemos los vivos son tan movedizos que a menudo, por evitar un inconveniente, acabamos cayendo en otro mayor. Esto es lo que dice Maquiavelo. Al cauto, esto es, al prudente, al precavido, le irá bien si hay concordancia con los tiempos, pero si los tiempos cambian y el sujeto no, cambiará su fortuna. Esta es una segunda jurisdicción de la fortuna, porque esa concordancia entre nuestro ánimo y el momento es también cosa del azar. Por eso la adaptabilidad a los tiempos es otro rasgo de la virtud. Hay que saber ser cauto cuando toca, no por regla general. Con todo, Maquiavelo, gran observador de la naturaleza humana, piensa que los hombres no cambiamos con facilidad, que no somos adaptables, sobre todo cuando nos ha ido bien con una pauta de acción. El cauto lo será siempre, y el impetuoso también. En un paso divertido y polémico del capítulo 25, Maquiavelo aclara su pensamiento. Si el hombre no es capaz de adaptarse a las circunstancias, dice, cito, es mejor ser impetuoso que cauto, porque la fortuna es mujer, hedonna, y es necesario, si se la quiere poseer, forzarla y golpearla. Y se ve que se deja someter más por estos que por quienes fríamente proceden. Por ello es siempre como mujer amiga de los jóvenes, amiga de Giovanni, pues estos son menos cautos, más fieros y le dan órdenes con más audacia. Tengo para mí que en el sentir de Maquiavelo está que el impetuoso y audaz, como lo fueron César Borgia o Julio II, tiene más determinación que el cauto para reconocer la ocasión propicia, el kairos. Porque las ocasiones nunca son cristalinas ni transparentes, sino que están rodeadas de riesgo. La fortuna brinda la ocasión, pero no te regala el éxito. Por eso, la cautela puede ser paralizante mientras el ímpetus te empuja a la acción. Y la acción decidida, jovial, viril, es otra forma de forzar a esa donna que es la fortuna. Dicho entre paréntesis, hoy nadie se atrevería a escribir cosa tan machista y muchos estarían dispuestos a eliminarlo del texto o a traducirlo a lenguaje políticamente correcto. Con las tropelías que ya se están cometiendo con los clásicos, seguro que algún día aparecerá esa versión depurada y woke del Príncipe. Pero entonces, aparte de su autenticidad, se perderá un importante matiz, que para Maquiavelo también la mujer puede ser audaz y poseer, forzar y golpear a la fortuna.
La gran Caterina Sforza es un ejemplo de mujer de rompe y rasga que se enfrenta con ímpetu a la fortuna y a la jurisdicción de los hombres, y Maquiavelo no le ahorra elogios ni un ápice de admiración. Cerramos paréntesis y volvemos a la virtud. Aparte de lo ya dicho sobre la prudencia, el kairós y la impetuosidad, ¿qué debe procurar un príncipe virtuoso? ¿Qué debe evitar? La respuesta la hallamos en el capítulo 21. Al príncipe le conviene, dice Maquiavelo, ante todo, ser estimado y reputado. ¿Y cómo se consigue esa estima y reputación? Maquiavelo tiene una respuesta clara y directa. Para conseguirlo, debe realizar grandes empresas, y cito, dar de sí ejemplos singulares, fama de hombre grande y de ingenio excelente. Fin de la cita. Es la grandeza lo que hace apreciable a un príncipe, hacer grandi cose, aspirar a la gloria. Una vez más, no es el poder por el poder, el Estado por el Estado, lo que ha de mover al príncipe, sino lo que puede hacer con el Estado, entre otras cosas, refundarlo sobre nuevas bases, sobre leyes y ordenamientos nuevos, liberarlo de la dominación de otros estados, mantenerlo libre, seguro, fuerte. Estas son las cosas grandes que Maquiavelo pide a su príncipe nuevo. La grandeza, la aspiración a la grandeza y el afán de gloria constituyen otro de los elementos claves de la concepción maquiavélica de la virtud. Esto no se debe olvidar porque es otra de las cosas que anclan a Maquiavelo a la ética antigua. En realidad Maquiavelo transita entre dos mundos. Mira el mundo moderno, al Estado moderno, pero con un corazón de romano antiguo. Es un contemporáneo del Renacimiento, pero siente y piensa como Tito Livio o como Salustio. Pero sigamos. Ya sabemos que el príncipe nuevo debe aspirar a la gloria y la grandeza. Pero ¿qué debe evitar? Ante todo, capítulo 19, debe evitar ser odiado y o despreciado. Odioso, dice, lo vuelve sobre todo el ser rapaz y usurpador de los bienes y las mujeres de los súbditos, de lo cual debe abstenerse. Despreciado lo vuelve el que se le considere voluble, frívolo, pusilánime, inseguro. De ello el príncipe se debe guardar como de un escollo e ingeniárselas para que en sus acciones se perciba nobleza, coraje, gravedad y fortaleza. Fin de la cita. Lo digo una vez más, Maquiavelo se mueve por entero dentro de la psicología moral antigua, donde el desprecio tiene que ver con la pérdida de la dignidad. Los hombres quieren ser respetados y admirados por sus conciudadanos, quieren ver valoradas sus hazañas. Son hombres orgullosos, autoconscientes, poseídos de grandeza de ánimo. El príncipe nuevo de Maquiavelo responde a ese patrón de la cultura republicana antigua. No quiere un príncipe pusilánime, cobarde, débil o frívolo. Quiere un príncipe que se haga respetar, digno, grave y noble. Y que se baste a sí mismo y, por tanto, no sea usurpador de los bienes y las mujeres de los súbditos. La verdad es que ese pulso moral de Maquiavelo tiene plena vigencia. ¿Quién no querría un príncipe así? Y qué lejos estamos de tener gobernantes así, dignos, graves, nobles. Bien, ya vamos llenando la semántica de la virtud que, como estamos viendo, es un concepto absolutamente central en Maquiavelo y en El Príncipe. Podemos recapitular para fijar ideas. Un príncipe virtuoso levantará malecones y diques para precaverse de los caprichos de la fortuna. Entre ellos, el dique militar y el malecón del arte de la guerra. Pero también tendrá virtud suficiente para reconocer y aprovechar las oportunidades que la misma fortuna le brinda. Por otro lado, será adaptable a las circunstancias cambiantes. Pero si no es adaptable, y Maquiavelo piensa que los hombres no cambiamos con facilidad, mejor la impetuosidad que la cautela como regla general, porque la fortuna es mujer, etcétera, etcétera. Pero cauto o impetuoso deberá ante todo evitar ser odiado. Si por su crueldad es odiado y temido, al menos que su virtud, su grandeza, lo haga venerable como lo se ocurrió a Severo o Aníbal. Porque si el mejor príncipe, como fue el caso de Marco Aurelio, es el apreciado por su grandeza, el amado por su clemencia y el no odiado por su falta de crueldad
o su austeridad, el peor, como le ocurrió a su hijo Cómodo, es el que se granjea el odio y el desprecio a un mismo tiempo. En la exhortación final, ya lo vimos, Maquiavelo nos desvela su proyecto político para Italia, proyecto que exige la presencia de un príncipe nuevo e innovador, un príncipe civil y armado que unifique a toda Italia en una lucha por la liberación y la redención del pueblo italiano. Y hemos visto la mucha virtud que ese proyecto exige y las muchas caras y dimensiones que esa virtud tiene en Maquiavelo y su compleja relación con la fortuna. Hasta aquí, y desde la exhortación, lo que comprobamos es que Maquiavelo tiene ante todo un proyecto utópico de transformación política, un gran anhelo. Pero si se hubiera quedado aquí, El Príncipe habría sido un libro interesante, seguramente premonitorio, pero no habría sido El Príncipe tal como lo conocemos, como ese libro maldito que es, ni Maquiavelo habría dado nombre propio a un modus operandi, el maquiavelismo. Pero afortunadamente Maquiavelo no se queda ahí. Antes, al contrario, hace la pregunta clave. ¿La virtud del nuevo príncipe incluye la bondad y la justicia? ¿Ese príncipe que Italia necesita para ser redimida del yugo extranjero habrá de ser un príncipe bueno y justo? Esto es, liberal, fiable y clemente. Aquí propiamente empieza el Maquiavelo malo, el del consecuencialismo amoral, el de los capítulos centrales, es decir, los capítulos 15 al 18. Pero ¿por qué empieza aquí ese Maquiavelo malo, ese Maquiavelo maldito? Dicho rápidamente, porque Maquiavelo decide quitarse la careta idealista y mirar de frente a la realidad y llamar las cosas por su nombre. Y al hacerlo, se desmarca deliberadamente de la tradición humanista del Trecento, la de Dante y Petrarca, que hasta cierto punto habían cristianizado a Cicerón y a Séneca. De haber seguido esa venerada tradición, su discurso podría haber sido bello, moralmente edificante, pero piensa Maquiavelo, inútil para el príncipe de carne y hueso que vive y se mueve en el mundo real en el que, dicho sin ambajes, existe el mal. Por eso se impone en su crucial capítulo 15 su célebre regla metódica, donde dice: siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, he considerado más apropiado ir directamente a la verdad objetiva de los hechos, es decir, a la verità effettuale de la cosa, que a su imaginaria representación. Esta verdad efectiva de la cosa habla por sí misma y nos dice que, cito, está tan lejos el cómo se vive del cómo se debería vivir, que quien renuncie a lo que se hace en aras de lo que se debería hacer, aprende más bien su ruina que su conservación. Fin de la cita. De esta verdad empírica, Maquiavelo extrae un principio general, a saber, un hombre que quiera hacer en todo profesión de buono, professione di buono, acabará hundiéndose entre tantos que no lo son. De ahí que un príncipe que se quiera mantener necesite aprender a ser no bueno. En realidad dice, imparare a potere essere non buono, es decir, aprender a poder ser no bueno. Es decir, una cosa muy matizada. Maquiavelo no dice aprender a ser malo, sino algo, en fin, mucho más sutil. Y hacer uso de ello, sigue diciendo, o no, dependiendo de la necesidad. Sigo yo. Los clásicos enseñaban que había que aprender la virtud. Maquiavelo nos advierte. La virtud del príncipe debe incorporar otro aprendizaje, el del mal, el de saber cuándo ser no bueno, si de ello depende la conservación del Estado. Y remata con esta advertencia. Y no le preocupe entonces la fama que da el practicar los vicios sin los que la salvaguarda del Estado es imposible. Pues si se considera todo debidamente, se hallará algo que parecerá virtud, pero que al seguirlo provocará su ruina, y algo que parecerá vicio, pero que al seguirlo le procurará seguridad y bienestar. El ser y el parecer, apariencia y realidad, son la base, en interesante dialéctica, del Maquiavelo malo, del Maquiavelo maldito. Dicho esto, ¿en qué consiste ese aprendizaje de la maldad que debe hacer un príncipe para mantener el Estado? Maquiavelo va a considerar tres virtudes frente a sus correspondientes vicios: la liberalidad frente a la mezquindad o tacañería, la crueldad frente a la clemencia y la integridad fides frente a la astucia. A estas
les dedica respectivamente los capítulos 16, 17 y 18. Si uno quiere ir al Maquiavelo malo, que vaya directamente a estos 3 capítulos, precedidos por el central o el pivotal, que es el capítulo 15. Bien, empecemos por la última, esto es, por el capítulo 18, que dice así: ¿de qué modo los príncipes deben mantener su palabra? Aquí Maquiavelo ataca una de las virtudes centrales de la tradición humanista, pues es sabido que Cicerón había hecho de la fides, virtud romana donde la hubiere, la base de la justicia. Maquiavelo corta por lo sano y saca directamente a colación la figura del centauro, mitad hombre, mitad bestia, recordándonos que fue el centauro Quirón el educador del mismo Aquiles y de otros príncipes de la antigüedad. Pues bien, y este es el punto central, también el príncipe debe asimilar la parte bestial del centauro. Y de entre las bestias, ¿cuáles? 2, la zorra y el león. Dice Maquiavelo: necesitando un príncipe saber hacer buen uso de la bestia, debe entre todas secundar a la zorra y al león, porque el león no se defiende de las trampas, ni la zorra de los lobos. Requiere, por tanto, ser zorra para reconocer las trampas y león para amedrentar a los lobos. Los que solo hacen de león no saben lo que hacen. Fin de la cita. En un mundo lleno de trampas y violencia, es necesaria la astucia, no solo la fuerza. Por eso, con astucia, el príncipe debe, cito, ser un gran simulador y disimulador. Fin de la cita. Y aprender a aparentar virtudes como la clemencia, la lealtad, la humanidad, la integridad o la devoción. Porque la apariencia de bondad es lo que permite al príncipe no ser bondadoso según le convenga. Y es la apariencia, el disimulo, la hipocresía, lo que permitirá también al príncipe romper la palabra dada, la fides, cuando mantenerla pudiera serle perjudicial. Ser veraz y fiable es una virtud, sin duda, pero una virtud que el príncipe no puede permitirse, al menos no siempre, si no quiere sucumbir a un mundo donde abundan las zorras y los lobos, es decir, el engaño y la crueldad. En este paso del príncipe es donde más se han cargado las tintas de la descalificación. Por eso quiero protestar. Protesto porque a veces parece que Maquiavelo hubiera inventado el mal en el mundo, y lo cierto es que no. Lo cierto es que el engaño, la astucia, la hipocresía y el disimulo, la violencia y la crueldad estaban ya en el mundo mucho antes de Maquiavelo, en el mundo en general y en el mundo de la política muy en particular, tan dominado como lo está por la ambición de poder. Lo que dice Maquiavelo es que si entramos en el mundo de la política y queremos llegar al poder y mantenerlo, tenemos que jugar el juego de la política de verdad, con todo, y mancharnos las manos. Porque de lo contrario, las zorras y los lobos que no ha inventado Maquiavelo nos engañarán y nos devorarán. Esta es la inmoralidad de Maquiavelo. Y creo que Schopenhauer tiene razón al decir que su inmoralidad es tanta como la del maestro de esgrima que enseña el golpe mortal sin un previo alegato moral contra el asesinato. Maquiavelo no quiere el mal, pero sí que el príncipe se enfrente a él, si es preciso, con el mal mismo. De todas formas, es difícil valorar esta recomendación de Maquiavelo incluso en sus propios términos, porque ¿hasta dónde ha de llegar la astucia? ¿Hasta dónde el disimulo? ¿Cuántas promesas puede incumplir un príncipe? ¿Acaso su reputación no depende también de su fidelidad? ¿Cuántas alianzas podrá tejer si se desdice permanentemente de la palabra dada? Incluso con la más noble de las intenciones, conservar el Estado para salvar a la patria, la astucia, el engaño y el disimulo tienen un precio y tienen un límite, y un momento y un tiempo. Tal vez a corto plazo salven una situación, pero tengan un coste reputacional demasiado elevado a medio y largo plazo. Por otro lado, ¿también debe el príncipe astuto engañar o manipular a su pueblo? ¿No perdería su estimación? ¿No se granjearía su desprecio? En fin, este es un tema complicado que dejo ahí para vuestra reflexión. Para terminar con el Maquiavelo maldito y con la lección que ya se va haciendo muy larga, ¿qué dice Maquiavelo sobre los otros 2 grandes vicios que recomienda aprender al príncipe?
la tacañería en vez de la liberalidad y la crueldad en vez de la clemencia. Lo que dice tiene que ver con la dialéctica anterior entre ser y parecer, entre apariencia y realidad. Y en esencia es lo siguiente: un príncipe que se las dé de liberal y generoso gastará manos llenas y al final se verá obligado a ser rapaz con el ciudadano de a pie. En palabras de Maquiavelo, se verá obligado a imponer tributos extraordinarios a su pueblo, aumentar el fisco y llevar a cabo cuanto sea menester para recabar más dinero. Y ello empezará a hacerlo más odioso ante los súbditos y que pierda la estima de todos. Qué interesante y qué actual, ¿eh? Para Maquiavelo, la austeridad es virtud profundamente republicano, porque el Estado no debe despilfarrar. Por eso dice que es mejor que el príncipe sea mezquino y tacaño porque, cito, con el tiempo se le considerará cada vez más liberal al constatarse que merced a su parsimonia le son suficientes sus ingresos, puede defenderse de quien le hace la guerra y puede emprender actividades sin gravar a su pueblo. Y con la crueldad pasa otro tanto. Bien mirado, la clemencia puede terminar siendo más cruel que la crueldad. Y viceversa, la crueldad bien mirada puede ser más clemente que la clemencia misma. Oigamos nuevamente a Maquiavelo. A César Borgia se lo tenía por cruel, empero esa su crueldad había reordenado la Romaña. Si bien se considera todo eso, más clemente aparecerá que el pueblo florentino que por rehuir la fama de cruel consintió la destrucción de Pistoia. Dicho de otro modo, puede haber una economía de la crueldad, esto es, una crueldad bien administrada puede evitar males mayores que podrían ser objetivamente más crueles, y a la inversa, la falta de firmeza en el castigo, rehuir la crueldad en un momento dado, puede tener efectos catastróficos y crudelísimos. Como vemos, lo que es no es lo que parece y lo que parece en realidad es o puede llegar a ser otra cosa. Y aunque por un lado el príncipe nuevo deba ser un gran simulador y disimulador, y llegado el caso mentir y faltar a su palabra, por el otro ha de saber distinguir entre el ser y la apariencia, siempre respetando la verdad efectiva de la cosa, porque la verdadera clemencia puede pasar por crueldad y la verdadera generosidad puede pasar por mezquindad. Y aquí la que funciona es la virtud verdadera y no la falsa virtud. Por lo tanto, Maquiavelo, el Maquiavelo malo, no renuncia a la clemencia y la liberalidad, solo le pide al príncipe que las entienda correctamente y que sea verdaderamente clemente y liberal. Hasta aquí hemos llegado. Como he terminado con el Maquiavelo malo, con el de los capítulos 15 al 18, el que advierte al príncipe de los peligros de la bondad, quiero terminar con un párrafo que dedica en el capítulo 7 a Agatocles, rey de Siracusa o tirano de Siracusa. Luego de elogiar sus muchas virtudes, su valor, su entereza, los riesgos que afronta y supera, le dedica esta reflexión. No cabe llamar virtud, empero, a dar muerte a sus ciudadanos, traicionar a los aliados, faltar a la palabra, a la clemencia, a la religión. Procedimientos así permiten adquirir el poder, mas no gloria. Fin de la cita. Y Maquiavelo, lo repito una vez más, quería un príncipe nuevo que aspirara a la gloria. No tenía interés en el principado por sí mismo, sino como herramienta de liberación, como mecanismo de redención política. No quería un príncipe apegado al poder. Su maestro de esgrima no es un diestro asesino sin escrúpulos, sino un príncipe civil destinado a hacer cosas grandes, a la grandeza. Y creía, o quería y necesitaba creer, que la ocasión estaba ahí para que su nuevo profeta armado, lleno de virtud, lo que incluye la astucia y la fuerza, alcanzara la gloria de liberar al pueblo italiano, de redimirlo de su esclavitud y fundar un nuevo Estado unificado. Como puedes ver, empezamos esta lección con la exhortación final y la terminamos con la exhortación final. No podía ser de otra forma, porque en ella está la verdad y el sentido práctico del príncipe de Maquiavelo. Bien, me despido ya. Como el argumento es complicado, te dejo un esquema que puede ayudar a fijar ideas. Aquí lo tienes. También te dejo una breve bibliografía por si quieres profundizar. En la próxima lección intentaré explicar
cuál es para mí, a mi entender, el problema, el gran problema del Príncipe. Muchas gracias y feliz día.